Vale, pues voy a compartir pantalla. Bueno, Listo, doctor. Se puede ver la presentación, se escucha y ¿se se ve ve todo bien? claramente. Todo bien. Cuando quiera podemos iniciar. Pues nada, perfecto. Voy a minimizar un poquito para que no nos moleste. Bueno, pues vamos allá. Ante todo, vamos a compartir hoy, pues bueno, pues un rato de nuestras vidas, ¿no? Para hablar un poquito de investigación, ¿no? Yo estoy muy contento, estoy encantado, ¿no? De haber recibido la invitación de, bueno, pues de los organizadores y, bueno, ya como siempre dispuesto a colaborar siempre en todo lo que haga falta, ¿eh? O sea que todo lo que necesiten, ¿eh? Daniel ya sabe que, bueno, siempre que me pide algo, pues aquí estamos, ¿eh? O sea que muchas gracias, ¿eh? En todo caso, el que tiene que dar las gracias soy yo de poder hablar un poquito de cosas que nos apasionan. Y bueno, yo creo que lo primero es presentarme, ¿de acuerdo? Bueno, yo soy Vicente, soy enfermero, soy doctor en enfermería y, y, bueno, en este momento trabajo en la Universidad Internacional de Valencia, es una universidad de aquí española, con sede en la Comunidad Valenciana, donde yo vivo, y que bueno, es una universidad un poco peculiar porque es en una modalidad pura online, ¿no? Bueno, en este momento soy el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Eh, Tengo 20 títulos a mi cargo y bueno, y entre otras cosas, pues tenemos que encontrar tiempo, además de para hacer un poco de docencia y gestión académica, pues también para investigar, ¿no? Por lo importante que es. Lo importante que es para nuestra disciplina, ¿vale? Lo importante que es investigar para las enfermeras porque pues porque es una ciencia joven, ¿eh? Como yo siempre digo, es una ciencia bastante joven, ¿eh? Piensen un poco desde cuándo consideramos que nuestra ciencia es profesional, ¿no? Se considera una profesión universitaria, una profesión moderna, ¿vale? Apenas hablamos de un par de cientos de años. Si lo comparamos con otras disciplinas de las ciencias de la salud, vamos a ponerlo como, por ejemplo, la medicina, pues tiene una tradición de muchísimos, cientísimos de años más, ¿no? Tiene una tradición, ¿no? Tiene más años, tiene más experiencia, ¿no? Y bueno, están probablemente más concienciados, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre digo que las enfermeras corremos mucho, ¿vale? Nos gusta correr. Y es cierto que estamos corriendo mucho, no solo como disciplina, sino también en investigación. Van juntas, van a la par, ¿no? En este sentido, dentro de este ciclo, ¿no? De sesiones que van a hacer ustedes dentro de este diploma, pues tiempo tendrán de profundizar mucho en todo, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo quiero también que quede claro, ¿no? Que un poco lo que vamos a hacer hoy es hacer una introducción, ¿vale? Una introducción dando una visión muy panorámica de lo que es la investigación y de la investigación en la enfermería. Y, y bueno, intentando contagiarles un poquito, ¿no? Eso a quienes nos gusta investigar, ¿vale? Hay una frase que decimos bastante, al menos por aquí, y es que no todas las enfermeras tienen la obligación de investigar. Sería complicado, ¿no? Que todas las enfermeras investigaran, ojalá, pero en ninguna disciplina investigan, ¿no? Lo que sí que, lo que sí que queremos es que todas las enfermeras consuman la investigación, ¿vale? ¿Vale? La usen. No es necesario investigar, pero sí leer lo que investigan otros, porque ya saben que bueno, precisamente hoy vamos a acabar hablando de evidencia y despidiéndonos diciendo lo importante, ¿no? Que es pues aplicar las mejores prácticas con nuestros pacientes, ¿no? Queremos lo mejor para nuestros pacientes, ¿no? Quien no quiera lo mejor para sus pacientes y para las personas sanas o enfermas, probablemente ha equivocado su profesión,
¿no? Es aquello para lo que nos forman, es aquello para lo que la ciencia existe. Y es muy importante, ¿no? No solo estudiar y formarse, sino también consumir las últimas investigaciones disponibles, ¿no? para ponerlas en práctica con nuestros pacientes, ¿no? Bueno, además de ser decano y además de dedicarme a ser profesor concretamente de promoción de la salud y educación para la salud, pues estoy en dos grupos de investigación aquí en España. Uno es un grupo más clínico y otro es un grupo más comunitario. El grupo más clínico es del Hospital La Paz de Madrid, es uno de los grandes hospitales de nuestro país. Es un grupo maduro, es un grupo acreditado, consolidado, con recursos. Y por otro lado, pues con un pequeño grupo de investigación más reciente, más nuevo, prácticamente puro de enfermeras, y que es el grupo SALCOM, que se dedica a estudiar, pues, sobre todo salud comunitaria, ¿no? Proyectos de promoción de la salud, de participación comunitaria, de educación para la salud, etcétera, 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 ¿vale? Y bueno, la verdad es que esto ya nos da suficiente trabajo, ¿no? Como para intentar producir investigaciones, ¿no? Artículos científicos que ayuden un poco a, la creación, a ese crecimiento que pretendemos de nuestra ciencia, ¿no? No todo lo que producimos es íntegramente enfermero, porque muchas veces los grupos de investigación también tienen que ser multidisciplinares y es necesario trabajar con otros profesionales y con otras disciplinas, porque muchas veces ya seguro que vamos comprendiendo que trabajamos en equipo, formamos parte de un equipo y cada uno aporta una visión distinta de las cosas para tratar, ¿no?, a lo que tiene que estar en el centro, que es el paciente y su familia. Por eso es tan importante que no solo hagamos investigación enfermera, que es importantísimo, sino que, bueno, por otro lado, pues también trabajemos en investigación con nuestros partners, ¿no?, con nuestros socios de trabajo, que son, pues, otras disciplinas, entre las que podemos citar, pues, muchas, seguro que se os ocurre, ¿no?, la medicina, pero también la fisioterapia, la psicología, el trabajo social, etcétera, 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 ¿no? Muchas disciplinas distintas que trabajan un poco para mejorar las condiciones de vida de las personas, su estado de salud, su estado de enfermedad, ¿no? O incluso la muerte digna, ¿no? Todo lo que solemos hacer, ¿no? Luego, por otro lado, también hay otra parte importante que es el asociacionismo, ¿de acuerdo? Es el asociacionismo, ¿no? Aquí hay un buen ejemplo de ello, ¿no? Nada más entrar he visto, ¿no?, lo de la Asociación, ¿no?, Mexicana de Estudiantes. Es importantísimo, importantísimo. Y en ese sentido os doy la enhorabuena, ¿no?, por todo lo que hacéis, por preocuparos, ¿no?, por trabajar en conjunto, porque cada persona por sí sola puede cambiar poco el mundo. La realidad la puede cambiar poco, pero cuando nos unimos, las enfermeras somos muchas y en ese sentido, pues hay que asociarse. Y bueno, hay que asociarse también en sociedades científicas, ¿no? Pues un poco también de lo que hablaremos un poquito hoy, ¿no? O sea, ¿qué hacen las sociedades científicas? Bueno, pues también pelean, también trabajan y luchan por la mejora de las profesiones, de las disciplinas, pero desde un enfoque un poco más científico, menos laboral, tal vez, y más científico, ¿no? Al fin y al cabo son sociedades científicas, ¿no? En ese sentido, yo formo parte de dos sociedades. Una es enfermera, es la Asociación de Enfermería Comunitaria, es probable que la conozcan. Es una sociedad muy activa y, como ya saben, pues además de estar en España, tiene las vocalías internacionales, ¿no? Muy activas también, las vocalías en diversos países de Latinoamérica. Y luego, por otro lado, también formo parte, soy secretario de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, que es una sociedad de sociedades, una sociedad grande, es una sociedad muy importante, bastante conocida en todo el mundo. Y bueno, la verdad es que yo creo que es muy importante que las enfermeras, ¿de acuerdo?, estén allá donde se toman decisiones, ¿no? Por eso es muy importante que vayamos asumiendo retos y vayamos cumpliendo metas, involucrándonos no solo en participar con las sociedades científicas, sino en tomar puestos de relevancia, ¿no? Y un poco les lanzo, ¿no?, ese desafío futuro que tendrán, ¿no?, como profesionales de la salud, como enfermeras, para
para ser atrevidos, para tomar responsabilidades, ¿no? Y para tomar decisiones, ¿no? Que a veces quien las toma se puede equivocar o no, pero si no estás, no las tomas, ¿no? Esto es bastante importante, ¿eh? Que nos involucremos cuanto más mejor, ¿vale? Bueno, yo creo que también es muy importante, después hablaremos, ¿no? También soy editor de una revista científica, al que como siempre invito a todos a publicar. Eso es en especial pues, cuando hagan trabajos más maduros, trabajos de investigación, ¿vale? Que ya sean enfermeras y ya trabajen, están, ya lo saben, invitados a publicar sus investigaciones. Ningún trabajo de investigación debe quedar guardado, nunca, nunca ninguno. Hay revistas científicas de todos los niveles, hay revistas de acceso, hay revistas sin impacto, hay revistas, pero cualquier trabajo de investigación es muy importante que salga del ordenador, del PC, ¿vale? ¿Para qué? Para ser compartido, ¿vale? Evidentemente, no todos, no todas están en disposición de hacer grandísimas investigaciones. La investigación de nivel no solo es dificultosa, sino que además cuesta mucho dinero. Entonces, y muchas veces es difícil conseguir financiación para hacerla. Pero eso no importa. Lo importante es investigar, lo importante es publicar lo que se investiga y lo importante es que estén en revistas científicas, que estén indexadas en bases de datos, porque eso supone que cualquiera podrá acceder a vuestra investigación independientemente de la revista, ¿vale? Y bueno, yo sí que les traslado también esa sensibilización para que cualquier trabajo de investigación que en el futuro hagan, que intenten publicarlo y que nunca se quede guardado como un trabajo. Y bueno, yo creo que ya hemos pasado un poquito, nos hemos presentado. Ya he dicho que estoy encantado, ¿no?, de estar este ratito aquí. Desgraciadamente no tengo toda la tarde disponible, sí que le he comentado, ¿no?, al compañero Juan Daniel que sobre las 7:20 de la tarde aquí en España, que serán las 12:20, calculo, ¿no? O sobre la 1, más o menos, pues pararemos. Pero yo creo que nos dará tiempo a todo esto, ¿no? Bueno, además de hacer lo que hago en este momento, evidentemente he sido enfermero asistencial muchos años, muchísimos años. He trabajado con la mayoría de las enfermeras en hospitales, en mis últimos años en centros de salud. He sido gestor, director de un departamento de salud de 250.000 habitantes, con 2.000 trabajadores a nuestro cargo, director de atención primaria. Y desde el año 1999, o sea, ya llevamos unos cuantos años, me dedico a la docencia y más seriamente desde el año 2008 y muy seriamente desde el año 2016. ¿Vale? O sea, hace 6 años que decidí dejar de hacer asistencia sanitaria para dedicarme a la docencia y a la investigación. Y esta es mi última etapa profesional. Ahí les dejo mi Twitter. Ya saben que yo siempre tengo mucho interés en las redes sociales y en especial en Twitter es donde más movemos información profesional enfermera. Y bueno, pues por si alguien tiene ganas de que nos sigamos, yo por mí encantado. Y bueno, están invitados a interrumpirme en el momento que quieran. Cuando quieran pueden interrumpirme, pueden hablar, pueden conectar los micrófonos, las cámaras y hablamos de lo que haga falta, ¿no? Yo no quiero dejar de empezar diciendo que es importante hoy aquí, ¿no? Estamos introduciendo, bueno, pues en la enfermería yo lo considero todo importante, la verdad, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de investigación. Y en investigación enfermera, ¿qué consideramos importante? Primero, tomar conciencia, sensibilizarnos de que necesitamos crecer. Necesitamos ser una ciencia más fuerte, más robusta, ¿vale? Más robusta, ¿vale? No sé si es el caso en su país, pero la enfermería en España es universitaria desde el año 1978, hace 50 años. Es una titulación superior de 4 años desde hace unos 14 o 15 años y esto un poco se ha tenido un poquito a la sombra, con un techo de cristal que no nos permitía doctorarnos. Podíamos ser estudiantes universitarios, es un título universitario, pero no un título universitario de carácter superior. Y eso hace unos 15 años pues se consigue romper, ¿no? Y bueno, en España la verdad es que ha cambiado muchísimo la realidad desde ese entonces y se investiga mucho, ¿vale? Y esa investigación de nivel, con muchos doctores, ¿no?, con muchos doctorados, con mucha gente doctorando, con mucha gente haciendo másteres de investigación, formándose en investigación, pues ha hecho un cambio, ¿no?, bastante palpable, ¿no? Bueno, pero para investigar es necesario estar formado, ¿no? Formado, conocer rigurosamente, digo yo, el proceso de investigación. No solo hay que investigar, hay que tratar de hacer investigación de calidad. Y yo creo que esto también es bastante importante, ¿no?, que se comprenda. Tenemos que hacerlo bien.
no nos respetarán si lo hacemos mal, no nos respetarán como disciplina y como profesionales. Y esto hay que comprenderlo. La ciencia no entiende. La ciencia en general no entiende la mala ciencia, ¿vale? Entonces hay que formarse y hay que ir poco a poco, paso a paso. Tenemos que ir formándonos poco a poco y haciendo investigaciones que estén a nuestro alcance técnico, a nuestro alcance metodológico, ¿no? Aquello que somos capaces de controlar y hacer bien. Y esto es un proceso como otro cualquiera en la vida. Vamos aprendiendo poquito a poquito. Se aprende poco a poco y la investigación no es sencilla. Investigar no es sencillo, es tedioso y a veces es caro, costoso económicamente, ¿no? Y por eso yo siempre insisto mucho en que vamos a ir poco a poco quemando etapas para estar cada vez en disposición de hacer mejor investigación y un buen día y obteniendo financiación económica para demostrar que nuestra investigación también es importante. Bueno, para eso, evidentemente, necesitamos conocer y diferenciar los diferentes métodos de investigación. En especial, bueno, pues seguro que en el futuro, cuando quieran investigar, pues hay gente que habrá algunas de ustedes que se decantarán más por la investigación de carácter cualitativa, más sociológica, más psicológica, más de comprensión de fenómenos, y habrá otras que opten por querer trabajar con números, con estadística, ¿no? Y pues ir por esa investigación más cuantitativa, ¿no? Más de medir los sucesos, ¿no? Las dos son muy dignas, las dos son muy rigurosas y, bueno, pues ahí están y hay que intentar optar no por una de las dos, ¿no? Porque también podemos optar por hacer investigación mixta, cual y cuantitativa, ¿no? Y eso ahora después iremos investigando, iremos hablando un poquito de todo esto, ¿no? Luego, una de las cosas más importantes que hay que hacer para empezar es saber hacer búsquedas bibliográficas, ¿no? Conocer las fuentes, las principales fuentes secundarias donde buscar información, aprender a hacer búsquedas, es otro proceso más también, ¿no? Y luego, pues trabajar en exclusiva con la evidencia científica, ¿no? Con las investigaciones anteriores, ¿no? Con lo más reciente, con lo que ha demostrado que son prácticas positivas para los pacientes, para las personas, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante, ¿vale? La práctica clínica, ¿vale? Siempre con lo mejor, siempre con lo mejor. Bueno, y hasta aquí pues esa pequeña presentación, un poco de lo que iremos haciendo hoy. ¿Hay alguna duda antes de seguir? Yo aprovecho para beber un poquito de agua. ¿Algún comentario? Si queréis podemos poner el chat también, por si alguien quiere, si no queréis coger el micro por ir comentando algunas cositas, yo también puedo ir leyéndolo, ¿vale? Muy bien hasta ahorita, muchas gracias. Vale. Continuamos. Yo me dejo aquí el chat abierto, ¿vale? Por si alguien quiere hacer algún tipo de comentario. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vale? Vamos a ver un repaso rápido, ¿vale? Un repaso rápido de una pequeña introducción de qué es la investigación, ¿no? Recordar un poco cuáles son las fases de la investigación, de las preguntas de investigación, de las fuentes bibliográficas que estábamos diciendo. Hablaremos un poquito de diseños, muy poco, un poquito del tratamiento de datos, sobre todo los estadísticos. Hablaremos de lo que es la fase de discusión dentro de la elaboración de un manuscrito científico, algo bastante complejo. Luego de cómo escribir un manuscrito, cómo acabaríamos, ¿no? Haciendo un informe de investigación. Hablaremos un poquito de referencias y para despedirnos, de acuerdo, hablaremos de qué es la evidencia científica, ¿no? Y por qué hay que usarla y cómo un poco se puede también medir, ¿vale? Entonces, bueno, pues como ven son 10 puntos, no es poco, y por ello entonces iremos intentando avanzar, ¿no? Investigar es una forma de conocimiento. Investigar es una forma de obtener nuevo conocimiento. Investigar siempre es lo mismo. Para no obtener nuevo conocimiento, no es que sea malo o no es que sea negativo, pero no hace avanzar a la ciencia. Y esto es algo que hemos hecho las enfermeras durante mucho tiempo. Yo creo que ya se ha comprendido y ya se hacen nuevos enfoques de investigación, ¿vale? Y voy a poner algún ejemplo, ¿no? Pues investigar algún tipo de producto para la cura húmeda de alguna herida.
se ha investigado otra vez, se ha probado, se ha vuelto a probar el producto, se ha probado, se ha reprobado, se ha recontra-reprobado, ¿vale? Y los resultados suelen ser consistentes, ¿vale? Tenemos muy claro que este producto hace esto, pero como pueden imaginarse, hemos utilizado mucho tiempo, ¿no?, para medir lo mismo, ¿no? Pues esto se ha hecho durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que en los últimos 20 años, bueno, pues hubo un cambio importante en esta mentalidad, ¿no? Y la investigación en enfermería es bastante más original, ¿no? Pues eso es lo que la investigación quiere, obtener nuevo conocimiento para responder a dudas, a lagunas de conocimiento o para incrementar conocimiento que existe, ¿vale? Es lo normal, ¿no? Eso sí, la investigación está basada de forma inequívoca en el método científico, ¿no? Luego definiremos claramente el método científico no es, ¿no? Lo que está claro es que cuando una investigación se basa en el método científico, es una investigación científica, ¿vale? Y si no estaba basada en el método científico, pues lo siento, pero esto no es una investigación científica, ¿no? ¿Y cómo entiende la ciencia que se puede obtener conocimiento? Básicamente, ¿cómo podemos pensar, ¿no?, de formas de pensamiento para obtener conocimiento? Pues de dos formas, ¿de acuerdo? Lo que llamamos inducción y lo que llamamos deducción, ¿no? Son términos del uso del lenguaje común, del lenguaje coloquial, ¿no? Deducir algo, ¿no?, o inducir algo. La deducción, ¿vale? La deducción es una forma de obtener conocimiento de que si yo veo que esto es que si hago esto sucede esto, que si hago esto sucede esto. Si acerco la mano a una llama, ¿verdad?, que me quemo, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que meter la mano en la llama para quemarme? ¿Verdad que pocas? Si metes la mano en una llama y te quemas, automáticamente dices, la llama quema. Eso es inducción, parte de un caso concreto o muy pocos casos a lo general, ¿verdad? Con pocas veces que lo hagas, automáticamente comprendes que eso provoca un daño, ¿no? Es una forma inductiva, cuando te quemas una vez y dices, uy, no lo vuelvo a poner. Induzco conocimiento. Deducir no, deducir es justo lo contrario, es hacer verlo muchas veces, verlo o medirlo muchas veces, y si siempre se repite la misma consecuencia, ¿vale?, pues hemos partido de lo general hacia lo individual. ¿Vale? Entonces, como veis, la inducción es una forma de pensamiento en la cual con pocas observaciones podemos extraer conclusiones más generales, mientras que la deducción es justo lo contrario. Medimos muchísimas veces para sacar conclusiones individuales, ¿no? Bueno, pues esto es bastante importante porque de allí derivarán posteriormente la metodología cuantitativa, ¿no?, los diseños cuantitativos y los diseños cualitativos, ¿no? Como conceptos clave, ¿no?, pues que es la ciencia, ya lo hemos dicho, es una forma de obtener conocimiento científico, es una forma del conocimiento. Llamamos metodología, ¿no?, a aplicar siempre un método de forma sistemática, es decir, hacemos siempre lo mismo para obtener el conocimiento, ¿no? Y cuando se investiga con un método sistemático para obtener conocimiento, a eso lo llamamos método científico, ¿vale? Ese método es científico. Hemos obtenido conocimiento porque hemos aplicado un método que es sistemático, que está consensuado en todo el mundo y que para que sea una investigación científica siempre la tenemos que hacer así, ¿vale? Y si lo hacemos así, obtenemos conocimiento científico, que es el más consistente y que es el más respetado. ¿Qué sucede? Hay muchas formas de aprender, hay muchas formas de obtener conocimiento, muchísimas. Algunas son muy conocidas, el ensayo-error. Lo hago y me sale mal. Lo vuelvo a hacer de otra forma y me sale mal. Lo vuelvo a hacer de otra forma y me sale mal. Lo vuelvo a hacer de otra forma y de esta forma me sale bien. Por ejemplo, una cura de heridas. No tengo conocimientos suficientes de qué producto de cura húmeda, ¿no?, aprovechando el ejemplo que estábamos poniendo, tengo que utilizar para curar una herida. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el más idóneo? Pues si no tengo suficientes conocimientos es muy probable que me equivoque. Pero si pongo este y veo que falla, y pongo este y veo que falla, y pongo este que veo que funciona bien, la próxima vez que vea una herida parecida, podré pensar, la otra vez me funcionó bien aquel, ¿vale? He aprendido, como veis, por ensayo-error, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en salud no es demasiado recomendable, ¿verdad?, aprender por ensayo-error, ¿no? Entonces, pues bueno, en salud nos hemos confiado al método científico, a la investigación científica, ¿no?, como la mejor forma de aprender, como todos podemos comprender, ¿no? En la forma en que estemos, ¿no?, muy seguros de que algo explica algo, ¿no?, pues formulamos teorías, ¿no? Y cuando unas teorías siempre, y en cualquier parte del mundo y en cualquier situación,
son explicativas de algo, ¿vale? Pues a eso lo llamamos leyes, ¿vale? Y yo creo que con esta pequeña introducción de las definiciones, que bueno, seguro que ya conocían, pues que será suficiente, ¿no? ¿En qué se sustenta, ¿no? La ciencia y la investigación? Pues se sustenta en muchas cosas, ¿no? En muchos conceptos, pero vamos a hablar solo de 3, a ver qué les parece. El primero, el que llamaríamos determinismo. Yo ya sé que la investigación es un poco pesada, sobre todo la introducción a la investigación, ¿no? Pero bueno, intentaremos ser amables presentando la información. El determinismo es que siempre algo provoca algo, ¿de acuerdo? O sea, las cosas no suceden al azar. Cuando algo sucede es porque algo lo ha provocado. Y esto en salud lo tenemos clarísimo. Porque en salud estudiamos básicamente 2 fenómenos. 1, cómo conservar o mejorar nuestra salud. 2, cómo recuperar la salud. Seguro que esto no es muy discutible, ¿no? Podemos estudiar muchas cosas, pero al final todo podemos resumirlo en que los que estén sanos permanezcan sanos y mejoren su salud si es posible, o los que han enfermado y han perdido su salud, vamos a ver cómo la recuperamos, ¿no? Y uno de los grandes pilares de la investigación es qué hace que perdamos la salud, ¿verdad que sí? Es lo que llamamos reacción causa-efecto. Algo tiene que provocar algo, ¿no? Y eso es uno de los pilares, ¿no?, de las ciencias de la salud, ¿no? La búsqueda de los factores de riesgo que precipitan enfermedades, ¿no?, o pérdidas de salud o problemas de salud, ¿vale? Por lo tanto, a eso lo llamamos determinismo. Luego, por otra parte, tenemos lo que llamamos relaciones limitativas, ¿no? Y es que relacionado con el anterior, con el determinismo, pues la realidad es que hoy pocas cosas son provocadas por una sola causa, pocos problemas, pocos efectos. Tensión, la diabetes, lo que se nos venga a la mente, ¿eh? Las pérdidas de la salud generalmente tienen varias causas o varios factores de riesgo, ¿no? En el cual cada uno pues, tiene más peso o menos peso, ¿no? Pues la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol, la dieta insana, el estrés. Hay muchas causas, ¿no?, que confluyen para provocar patologías, ¿no? Pues eso lo llamamos las relaciones limitativas, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y luego, muy importante también el falsacionismo. ¿Qué significa falsacionismo? Que cualquier teoría, cualquier explicación, cualquier ley, de entrada consideramos que es falsa. Vamos a considerar que es falsa. ¿Por qué? Porque no hay ningún conocimiento que sea el último. No hay ninguna explicación definitiva. Y la historia nos lo demuestra. Ya sabemos que hace miles de años pensaban que la Tierra era plana y luego era redonda. Luego no sé qué. Luego... Y la salud no está exenta, ¿no?, de esto. La salud ha ido cambiando sus criterios y sus modelos, el modelo unicausal, al modelo multicausal, al modelo ecológico, al modelo... Han ido cambiando el modelo epidemiológico. Cada vez hemos ido explicando la pérdida de la salud de otra forma, ¿vale? En estos momentos, a pesar de que sabemos bastante bien cómo enferma la gente, por ejemplo, pues desde hace 15, 20 años sabemos que los modelos de determinantes sociales son uno de los responsables de la mayor parte de la pérdida de salud de las personas. Pues eso hace 50 años no se contemplaba. Entonces, por lo tanto, falsacionismo significa que ningún conocimiento es el último, que iremos cambiando aquello que pensamos y haciendo nuevas propuestas, ¿no?, explicativas de por qué la gente tiene salud, tiene enfermedad, por qué la pierde, por qué mejora su salud, por qué unas personas son más resistentes, por qué otras no, cómo afectan los recursos, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Bien, si nadie va diciendo nada, yo sigo, ¿eh? Y esto nos lleva a que hay grandes paradigmas en la ciencia, ¿vale? ¿Qué paradigmas nos encontramos en la ciencia? Nos encontramos básicamente 2, ¿vale? El positivismo y la hermenéutica, ¿vale? El positivismo y la hermenéutica. Son los que hacen nacer a la investigación cuantitativa y a la investigación cualitativa. El positivismo viene a decir algo así como que no existe conocimiento que no se pueda percibir de alguna forma y por lo tanto medirlo, ¿vale? Es decir, según la corriente positivista, todo se puede medir. La tensión arterial, la glucemia,
la tensión, la tensión intracraneal, las presiones intrapulmonares, aórticas, valvulares, las cámaras cardíacas, todo, la presión venosa central, cualquier parámetro se mide. ¿Vale? Y esto es lo que viene a defender el positivismo. Pero el positivismo es muy radical. Dice que todo lo que no se puede medir no es conocimiento. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Que hay muchas cosas que a veces no se pueden medir, ¿no? Y no por ello quizá dejan de ser conocimiento. No sé qué opinan ustedes al respecto. Pero si yo les digo, hoy estoy triste, ¿cómo lo medimos? ¿Se puede medir la tristeza? ¿Se puede medir el dolor? De forma objetiva. Si yo ahora les dijera, tengo un dolor en la espalda que estoy fatal, pero aquí estoy dando la clase. Ustedes se lo pueden creer o no, ¿verdad? Incluso yo podría llorar delante de ustedes por el dolor y podría haber quien dudara y que dijera, Vicente, lo que quiere es acabar pronto y dejar de dar esta sesión. Esto nos lleva a que hay sucesos en la vida que no podemos medir, ¿no? Que van acompañados a veces de síntomas clínicos, pero esto tampoco garantiza, ¿no? Sudoración, llanto, ¿no? Estremecimiento, postura defensiva, en relación con el dolor, por ejemplo, ¿no? Pero si pues hay unos síntomas que parecen los del dolor, pues probablemente Vicente tenga dolor, ¿no? Pero es que a Vicente no le vemos dolor. ¿Y qué pasa? Que todos tenemos la misma tolerancia al dolor. No sé si me explico, ¿no? Hay una serie de conocimiento, ¿no? Que no siempre es cuantitativo, ¿no? Y de ahí nace la hermenéutica, ¿no? Lo opuesto al positivismo, ¿no? Que dice que hay mucho conocimiento que no podemos medir y que tenemos que interpretar. Y que por lo tanto el tratamiento de datos no puede ser el mismo para aquello que para esto. ¿Vale? Entonces, evidentemente la hermenéutica ¿no? pues le da fortaleza, ¿no? Pues son los ancestros y son un poco las bases teóricas de lo que llamamos investigación cualitativa, ¿no? La investigación que busca la comprensión de los fenómenos, ¿no? El proceso de morir, el proceso de duelo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. Y luego tenemos el racionalismo crítico más moderno, más actual, que bueno, integra ambas, ¿vale? Integra el positivismo, integra la hermenéutica y viene a decirnos algo así como que está muy bien, es fantástico medir los fenómenos, pero también hay que comprenderlos, ¿no? Y que por lo tanto fundir ambos métodos, que las investigaciones sean cuantitativas, pues sería lo ideal, ¿vale? Bueno, estos son un poco muy resumidos los grandísimos paradigmas, ¿no? Que al final vienen a ser pues, los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos, ¿no? Ahí tienen todas las características de cada uno de ellos, ¿no? Pues evidentemente, ¿no? Los enfoques cuantitativos son positivistas, son muy objetivos, ¿no? Se miden desde fuera, se intenta alterar al máximo la realidad, hay que ser absolutamente asépticos en las investigaciones, ¿no? Busca generar explicaciones objetivas numéricas y leyes, interpretamos los números, ¿no? Está basada en métodos deductivos, ¿no? Se reduce todo a números, por eso se habla de reduccionismo del objeto, de lo que sucede, ¿no? Estamos midiendo cáncer y lo traducimos a números y todo esto lo resumimos en una conclusión, ¿no? Es muy reduccionista. Con diseños muy rígidos, la investigación cuantitativa es rígida, muy rigurosa, muy rigurosa. O se hace así, o si te equivocas en un caso, esta investigación no sirve, ¿no? En fin, y luego está el enfoque cualitativo, que es distinto, ¿vale? Es un poco más interpretativo, no voy a decir subjetivo, no me gusta la palabra subjetiva, ¿no? Pero es más interpretativa, depende mucho, está muy relacionada con la investigación social, evidentemente, ¿no? Con muchas de las cosas que hace la sociología, con muchas de las cosas que hace la psicología, también la enfermería. La sociología y la enfermería son dos disciplinas transversales, ¿no? a la enfermería, ¿no? Y que busca comprender, ¿vale? Comprender las cosas. ¿Por qué se sienten las personas así cuando tienen dolor? ¿Por qué se sienten así cuando tenemos la pérdida de un ser querido, ¿no? Y evidentemente es inductiva. Y es inductiva. Y lo bueno que tiene es que no es reduccionista, no es tan reduccionista, es más integral, más holística, ¿no? Eso que nos gusta, ¿no? Y sobre todo es más flexible. Puedes cambiar la investigación conforme vas encontrando resultados, ¿no? Yo creo que esto es bastante importante tenerlo claro y nos gusta, ¿no? No vamos a verlo todo, ¿eh? Iré pasando, ¿no? Y bueno, ¿y qué pretende la ciencia al final? Al final, lo que pretende la ciencia se resume en 4 palabras. Describir los fenómenos, explicar los fenómenos,
predecir qué puede pasar. Ya sabéis que es uno de los objetivos, ¿no? Una de las obsesiones de las ciencias de la salud, ¿no? Que es, al fin y al cabo, ¿por qué estudiamos los factores de riesgo? Estamos estudiando factores de riesgo porque los factores de riesgo aumentan la probabilidad de que nos pase algo, ¿no? Nosotros queremos predecir ese algo y hemos llegado al extremo de decir que si en una escala de valoración del riesgo coronario a usted le sale un número tal, el resultado en esta escala que le hemos pasado es tal, usted tiene un 15% de probabilidad de que en el próximo año le suceda un evento cardíaco. Hemos llegado a ese extremo, ¿no? Y luego, ¿todo esto para qué? Para controlar los fenómenos, para que no pase el evento cardíaco. Queremos controlarlo. Conocemos los factores de riesgo, ponderamos los factores de riesgo y lo que queremos es alterar los factores de riesgo para reducir el riesgo y que a usted no le pase ese suceso. Controlar, ¿no? Por lo tanto, describir, explicar, predecir y controlar son todos los objetivos que pretendemos con la investigación, ¿vale? A muy distintos niveles. Luego hablaremos de esto. Aquí quería llegar yo, ¿de acuerdo? Cualquier investigación tiene un objetivo, ¿vale? Y en función del objetivo, como ves, hay una relación entre los objetivos de la investigación y los diseños de investigación que tenemos que hacer y la estadística, ¿vale? O los métodos o los diseños o cuantitativos que queremos, ¿no? Si queremos describir algún tipo de fenómeno, por ejemplo, no sé, se me ocurre que han muerto más personas por el coronavirus durante las peores olas de clase social alta o clase social baja. ¿Cómo se sentían las personas de clase social alta y de clase social baja? Estamos describiendo lo que vemos. ¿Se han muerto más o se han muerto menos? ¿Cómo se sentían los de una clase social y cómo se sentían los de otra? ¿Verdad que no se sentían igual? ¿Verdad que no han muerto igual? Pues eso hay que contarlo y hay que describirlo. Se ha investigado mucho sobre el COVID, ya lo sabemos, ¿no? Pero eso es descriptivo, describimos y se puede hacer tanto, ¿no? Tanto con cuantitativo como con cualitativo, ¿no? Luego tenemos el explicar y predecir, ¿no? Que era la segunda y la tercera palabra, el segundo o tercer verbo que eran los objetivos de la ciencia, ¿no? Pues para eso tenemos que analizar los datos, hacer análisis de datos y relacionar sobre todo variables entre sí, ¿no? Las variables que son variables de riesgo con las variables de resultado, que son con las cosas que pasan. Fumar provoca cáncer, provoca un aumento de la mortalidad. Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Aquí. También entre los que fumáis, sabéis que fumar no es sano porque provoca pérdida de salud y muerte, ¿verdad? ¿Vale? Pues hay que explicar el porqué, ¿eh? ¿Vale? Y hay que decir, sí, si fumas, puedes tener un 50% más de riesgo de tener un cáncer. ¿Vale? Eso es explicar y eso es predecir, ¿no? ¿Por qué queremos controlar? Hay que hacer experimentos. Esto ya es la ciencia experimental, ¿no? La investigación más cuantitativa y el ensayo clínico aleatorio. ¿Por qué? Porque a la gente que fuma hay que hacerla dejar de fumar y ver si se reduce el riesgo de que le pase algo. Sabemos que eso es así. Sabemos que pasados unos años, cuando eres exfumador, se iguala el riesgo al de un no fumador, ¿no? Hemos controlado los fenómenos, ¿vale? Y esto es un poco lo que queríamos decir, ¿no? Por lo tanto, el método científico, ¿vale? Parte de lo que ya sabemos, porque queremos generar conocimiento nuevo, a eso que ya sabemos lo llamamos antecedentes. Nos hacemos preguntas que a veces tienen más sentido, menos sentido, ¿no? Pero hay que mejorar, hay que hacer preguntas de calidad para generar hipótesis, hacer propuestas de explicación a esa pregunta, a esa duda que tenemos, hacer un diseño, ponerlo a prueba, ver qué resultados hay, interpretar esos resultados y luego decidir en las conclusiones, ¿vale? Esta hipótesis que yo había lanzado no explica el fenómeno, pues nos hemos equivocado y no pasa nada. Volvemos a investigar. Pues sí, resulta que esta hipótesis era la explicativa del fenómeno, ¿vale? Pues genial, muy bien, ya tenemos una explicación, no por eso tenemos que dejar de investigar, seguimos investigando, ¿vale? Si ese resultado, esa explicación, esa hipótesis es tan explicativa que siempre es explicativa, pues crearemos una teoría y una ley, que yo estaba diciendo antes, ¿no? ¿Cómo nos ordenamos para hacer investigación? Bueno, pues normalmente hay varias clasificaciones, pero yo creo que esta es la más sencilla, ¿no? Y nos puede ayudar, ¿vale? Investigar tiene tres fases. Tiene una fase más conceptual, tiene una fase más metodológica y tiene finalmente una fase más práctica, más empírica. Bueno, aquí hay mucha letra, pero
pero iremos rápido, no se preocupen, ¿no? La fase preliminar es una fase preparatoria, lo dice ahí, ¿eh? Es conceptual, es de conceptos, es una fase teórica. Es una fase de trabajar en el ordenador, trabajar en el PC, en el que valoras si esta investigación es pertinente, valoras qué vas a investigar exactamente. Es importante esta investigación, ahí tenemos algunos criterios de priorización. ¿Es un problema grande? ¿Le preocupa a la gente este problema? ¿Es grave el problema? ¿Es factible con los recursos que tengo poder llevar a cabo esta investigación? Son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Eso hay que valorarlo cuando alguien quiere hacer una investigación, también una investigación enfermera, ¿vale? Luego tiene que leer mucho sobre el tema para conocer cuál es el estado actual del tema, ¿no? Esa revisión bibliográfica. Finalmente, debe formular los objetivos de lo que pretende con su investigación para finalmente, si es necesaria, por ejemplo, la investigación descriptiva a veces no es necesaria ningún tipo de explicación, ningún tipo de hipótesis, ¿vale? Pero muchas investigaciones requieren hipótesis, ¿vale? Es decir, esto es causa de esto, por ejemplo, o esto puede resolver el dolor más que esto, ¿vale? Y con eso generamos hipótesis, ¿no? Que es una explicación que propone el investigador y que tenemos que refutar, ¿vale? Tenemos que poner la prueba para ver si es verdad o no. Recordad que antes siempre hay una explicación y nosotros queremos dar otra explicación, ¿no? Eso es lo que aumentaba el conocimiento. Una vez hemos decidido todo esto, ahora pasaríamos a la segunda fase, que es de método, ¿no? La fase anterior, si lo pensamos, es ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero conseguir? Esta no. La fase metodológica ya es ¿cómo lo hago? Con aquello que quería hacer, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Que si aquello respondía al qué, esta responde al cómo. Y tengo que elegir métodos científicos, tipos de investigación, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo diseño? ¿Vale? Tengo que estar formado metodológicamente para elegir el diseño más adecuado, ¿no? Y con todo esto defino, pues, cosas que hay que tener claras, ¿no? Como qué tipo de población es la diana para mi estudio, cuánta muestra necesito, qué variables voy a investigar, cómo recogeré los datos, cómo los analizaré. Y también, por supuesto, es ética esta investigación. ¿Quién me autoriza que yo haga esta investigación? No hemos dicho nada de los comités de ética, pero hoy no podemos hacer casi ningún tipo de investigación sin una autorización de un comité de ética en investigación, ¿vale? Y a continuación ya pues hacer un programa, una planificación de cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Por lo tanto, la fase de método es cómo lo hago, ¿vale? Responde a cómo lo hago. Y finalmente la fase empírica, empirismo, práctica. Finalmente esto es hacer ya. No sé si os habéis dado cuenta, hasta entonces estaba diseñando, ¿no? Hasta ahora, y en la fase 3 ya pasamos a trabajar en campo. El trabajo de campo, ya si tengo que recoger datos, me voy con los pacientes, ¿no? Y cuando tengo los datos, pues hago un análisis, los interpreto, ¿vale? Y esto tiene que acabar, como siempre os he dicho, con un informe de investigación, ¿vale? Con un artículo o con un documento o algo, lo tengo que compartir. Siempre, si es posible, a través de revistas científicas, ¿vale? Recordad que revistas científicas, insisto, hay de todos los niveles, no todos son Science o Nature o revistas de estas. Imposibles casi que para cualquier investigador. ¿Vale? Hay revistas medias, muy dignas, con factores de impacto altísimos, pero no las super revistas. Y luego hay otra serie de revistas, una colección muchísimas, miles y miles y miles de revistas, ¿no? De enfermería hay muchísimas, en las que investigadores noveles sin gran experiencia encuentran espacio para publicar sus investigaciones y que están indexadas en bases de datos, y eso permite que cualquier profesional del mundo pueda encontrar su investigación si realmente está buscando algo así, porque las indizamos, ¿no? Se indexan los artículos en bases de datos por palabras clave para que se puedan encontrar y recuperar, ¿vale? Así que esto es muy importante y, bueno, sobre todo quien me conoce ya sabe que para mí es una obsesión, ¿no? Trabajar con las revistas científicas, ¿no? Y que las enfermeras usen las investigaciones enfermeras también. Bueno, este es un pequeñito resumen, ¿eh? No hace falta que lo volvamos a repetir, ¿no? De la hipótesis, que es esa pregunta de investigación, yo simplemente quería recordar que tiene que ser una pregunta muy clara, muy operativa, efectivamente verificable y medible, ¿de acuerdo? Y sobre todo que sea plausible. Plausibilidad significa que sea razonable y que sea real,
que cuando no encontremos explicación a algo no nos inventemos la explicación que no se pueda demostrar, ¿vale? Eso significa ser plausible, ¿no? Y que debe tener 2 o más variables. Fumar provoca cáncer. Ahí hay 2 variables. 1, el hecho de fumar o no fumar, y 2, el hecho de enfermar o no enfermar de cáncer, ¿vale? Entonces, al menos las hipótesis deben tener dos variables, ¿no? Una a la que llamamos antecedente, que es la variable independiente, y otra a la que llamamos consecuente, que es la variable de resultado, ¿no? La variable dependiente, ¿no? Ahí tenéis algún ejemplo, ¿no? Un bajo nivel de nutrición en la gestante determina un alto índice de recién nacidos con bajo peso. Esto lo podemos tener muy claro, ¿verdad que sí? Pero lo tenemos claro porque se ha demostrado con investigación. ¿Vale? Pues el primer día que alguien dijo, es que si la gestante está desnutrida, quizá el niño, ¿no? Entonces, bueno, se relacionan y se hacen análisis de datos. Y con esos análisis, con esos estudios analíticos, pues demostramos que esto es así, ¿no? Bueno, esas preguntas de investigación necesitan estar escritas de una determinada forma, ¿vale? Y entonces, solo para que les suene, ¿vale? Uno de los métodos más utilizados para escribir preguntas de investigación es el formato PICO, ¿no? El formato PICO son las iniciales de lo que llamaríamos 1, paciente o problema, el problema de salud. La I es de si hay intervención, ¿vale? Ahí tienen intervención, factor pronóstico, agente etiológica, una prueba diagnóstica, ¿no? La C es de comparación, si comparamos, ¿es un fármaco mejor que otro para reducir la tensión en embarazos de gestantes? ¿No? Estamos comparando entre uno y otro, ¿no? Comparación. Y la O, bueno, esto viene del inglés outcome, ¿no? Pues es el criterio de resultado, ¿no? ¿Vale? Entonces, normalmente una pregunta de investigación, que también es una pregunta de búsqueda de información, ¿vale? Suele tener como mínimo estos apartados, ¿no? La comparación, la C, el apartado C, comparación no siempre es necesario si no estamos comparando en una investigación, ¿no? Pues normalmente en cualquier investigación hay un problema, hay algún tipo de intervención y hay un resultado que queremos medir, ¿vale? Por lo tanto, ahí tienen un ejemplo, ¿de acuerdo? El problema son los pacientes con insuficiencia venosa crónica, la intervención es la cura húmeda frente a la C, la cura seca, ¿vale? Que, si quisiéramos valorar qué cura es más efectiva, ¿no? ¿Y cómo mediríamos la efectividad? El criterio de resultado, la O, el outcome, es el tiempo de cicatrización. Es decir, con cura húmeda o con cura seca, ¿cuándo cicatrizan antes las heridas en pacientes con insuficiencia venosa crónica? ¿Vale? Esto vendría a ser la pregunta de investigación, ¿vale? Como veis, esto te obliga a que aparezca todo lo que tiene que aparecer, ¿no? Recuerda que estamos hablando de investigación con un método sistemático, ¿vale? ¿Para qué buscamos información? ¿No? Bueno, habíamos dicho que para tener toda la información que necesitamos, ¿no? De cara a investigar. Pero es cierto que buscar información nos da ideas para investigar o para investigar algo distinto a lo que tenemos en mente o para investigaciones futuras, ¿no? Pero básicamente nos ayuda a describir el conocimiento actual, ¿no? A detectar los vacíos de conocimiento y a identificar qué podemos aportar nosotros al conocimiento, ¿vale? Esto es bastante importante. También es muy importante el último punto. Nos ayuda a ver cómo lo han investigado otros. ¿Qué diseños y qué metodología han utilizado? ¿Cómo lo han hecho? ¿Os acordáis de la pregunta del cómo? Pues eso, ¿no? Que era muy importante. El cómo, ¿vale? Pues bueno, pues viendo otros artículos de otras investigaciones nos dan ideas de cómo tenemos que investigarlo también si no lo tenemos totalmente claro, ¿no? ¿Dónde podemos buscar información? Evidentemente en Internet, ¿no? La red es hoy en día la principal fuente de información, pero mucho cuidado, ¿no? Con buscar páginas web, incluso de sociedades científicas, ¿no? Buscar en foros, en wikis, en blogs. Yo pongo ahí peligro, sin duda alguna, ¿no? Todo conocimiento que no haya sido contrastado, peligro, mucho peligro. Este es uno de los problemas, ¿no? Este es uno de los problemas porque en Internet buscamos muchísima información y no siempre de fuentes fiables, ¿no? Por lo tanto, nos iríamos a este segundo apartado, al de base de datos científicos, ¿no? Básicamente. O otras bases de datos también, de bases de reediciones, ¿no? Por ejemplo, las Cochrane. Tienen de bueno las bases de datos, ¿no? Pues que son información muy actual, muy fiable, muy válida y muy relevante. Si están en bases de datos es porque provienen de revistas científicas que han conseguido indexarse en diversas bases de datos. No es sencillo a veces estar en bases de datos. Y aunque eso no garantiza absolutamente la calidad, pues bueno, por lo menos te da un poquito de tranquilidad. Estas fuentes hay de muchos tipos, ¿vale? Llamamos fuente primaria a acceder al artículo de investigación original de las revistas científicas, ¿no? Las fuentes secundarias son las bases de datos, ¿vale?
buscar en una revista te puede hacer perder información, porque quizás se han publicado muchos artículos sobre una investigación que tienes que encontrar de diversas fuentes, ¿no? Por lo tanto, lo más sencillo es siempre empezar a buscar por las fuentes secundarias. Llamamos literatura gris, que es un poco lo que me interesa también, a información que puede ser interesante, pero no hay certeza de que es rigurosa, ¿no? Y os pongo un ejemplo que es muy creíble. Un informe, informes de investigación, informes de sociedades científicas o tesis doctorales, ¿vale? Todo lo que no sea publicación de revistas científicas, de entrada hay que dudar, incluidos los libros, ¿no? Todo lo que no haya sido revisado por pares, expertos y ciegos, es decir, que un revisor no conoce a otro revisor y emite un juicio para ver si los dos coinciden, todo eso no es fiable. Y esa es la forma de funcionamiento de las revistas científicas, ¿no? La evaluación por pares. Últimamente las revistas científicas con poderío están utilizando hasta 4 o 5 revisores ciegos que no se conocen entre sí, a los que se les manda el artículo para que lo evalúen y digan si es fiable o no es fiable, si se tiene que publicar o no se tiene que publicar o qué hay que cambiar. En nuestra revista científica, por ejemplo, usamos 2, ¿vale? Pero ya es fiable el hecho de no confiar a un revisor científico. En fin, ¿cómo buscamos? Pues con palabras clave, haciendo lo que llamamos fórmulas de búsqueda, yéndonos a esas bases de datos para introducir esas fórmulas de búsqueda y encontrar resultados, ¿de acuerdo? A eso lo llamamos estrategia de búsqueda, ¿vale? Tener una buena pregunta, obtener palabras clave derivadas de esa pregunta, saber cómo combinarlas, y hablo de combinar con estos operadores que hay aquí abajo, and, que significa y en castellano, ¿no? En español, or y not, y o no, ¿vale? Heridas y vasculares, no niños, ¿vale? Esto sería una fórmula de búsqueda, ¿no? Entonces, el hecho de cómo combinamos las palabras, ¿no? Es muy importante para la información que recuperamos, para los artículos que recuperamos, ¿no? Luego hay que leerse las referencias que nos han devuelto las bases de datos, tenemos que seleccionar las que parecen de interés, tenemos que leerlas para ver si realmente aporta conocimiento o no aporta conocimiento, si tienen calidad o no tienen calidad, ¿no? Es un proceso muy laborioso, costoso y que no es sencillo, ¿vale? Y en relación con esto tiene relación pues algunos conceptos como el que yo había introducido antes, el de indización, ¿no? O sea, cuando una revista tiene varios artículos, cada artículo tiene sus palabras clave, ¿no? Y esas palabras clave son utilizadas por las bases de datos para subirlos en su base de datos, ¿vale? O sea, donde lo guardan para que cualquiera pueda acceder a él, tiene que utilizar unas palabras clave en la fórmula de búsqueda que habíamos diseñado, ¿no? Entonces, hay que ser hábil para hacer una buena pregunta de investigación, para recuperar aquello que realmente quieres. Porque con las palabras que elijas luego tiene que coincidir, ¿no? con las palabras que los autores de investigaciones que teóricamente asemejan a lo que a ti te gustaría recuperar, ¿no? Para que hayamos usado las mismas palabras. Esto es difícil, pero no es tan difícil. ¿Por qué? Porque no nos basamos en palabras del lenguaje natural, nos basamos en descriptores. ¿Qué son los descriptores? Son palabras clave normalizadas. Es decir, se ha utilizado una palabra que se debe utilizar siempre cuando quiero expresar algo. Y esto nos tenemos que familiarizar siempre para utilizarla. ¿Dónde están esas palabras y cómo sé yo la palabra que tengo que utilizar? Pues están en lo que llamamos tesauros, que son unos diccionarios de descriptores, de palabras elegidas. ¿Quién lo elige? Pues escuchadlo, eligen pues, 4 privilegiados que trabajan básicamente en PubMed. Bueno, en la National Library, en la Biblioteca Nacional Norteamericana, ¿vale? Que son, ¿no? Pues el MES, los términos MES, y que, bueno, pues posteriormente DEX, que son los descriptores en castellano, de los descriptores en español en ciencias de la salud, ¿no? Es la definición correcta, ¿no? Pues va incorporando también muchos de los términos MES en inglés, ¿vale? Y esto es un poco lo que hace que las búsquedas siempre se tengan que hacer tanto en idioma inglés como en idioma español, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay 2 descriptores que son muy similares, pero no siempre son iguales. Hay más términos MES que DEX, etcétera, etcétera.
¿vale? Pero ahí tenéis un poco los beneficios de usar descriptores obtenidos de los tesaurios, ¿no? Que eliminan la sinonimia, la polisemia, las variantes, las ambigüedades, ¿no? Entonces esto nos ayuda muchísimo. Otro concepto importante para mí es el del impacto de las revistas científicas, ¿no? Oye, ¿cómo sé yo si una revista es importante o no es importante? Pues depende de cuánto la citen los autores. ¿Qué significa esto? Pues mirad, cada vez que yo utilizo un artículo de otra revista, lo tengo que citar en las referencias de mi artículo o de mi investigación, ¿verdad que sí? Bueno, pues las revistas buenas son muy citadas por otras investigaciones, ¿no? Publican artículos que muchos consultan y que luego los citan. Entonces, cuanto más se cita, más citas tiene y eso significa que tiene más impacto, ¿no? Sobre las ciencias de la salud, ¿no? Y en fin, y esto es bastante importante, ¿no? Porque bueno, al final hay revistas de alto nivel, lo que llamamos revistas de alto nivel, que son las revistas que tienen muchísimo impacto, y hay revistas sin impacto, que son revistas a los que ni siquiera se les mide el impacto que tienen, ¿no? Los índices de más calidad, básicamente el que más calidad tiene es el JCR, seguro que habéis oído hablar de él, es la Journal Citation Reports, que es un índice de calidad, probablemente el que más se usa como referencia en todo el mundo, aunque hay otros, vamos a dejarlo ahí, aunque hay otros, ¿no? ¿Y qué bases de datos son importantes para las enfermeras? Bases de datos también hay muchísimas, ¿no? Pero bueno, yo siempre recomiendo que no pueda haber investigación científica en ciencias de la salud sin consultar Medline, ¿vale? Esa librería norteamericana que es la más rica en datos, en artículos, en investigaciones, ¿no? Y que básicamente pues todos aprendemos a manejar a través del motor de búsqueda PubMed, ¿de acuerdo? Por eso están juntos ahí Medline y PubMed, ¿no? Y luego hay otras pues, muy importantes, ¿no? Como Final, como Ebisco, como Lilacs, ¿eh? Luego tenemos pues algunas en español también, muy decentes, ¿no? Como Index, Cuiden, ¿vale? BDIE en base, la Biblioteca Virtual de la Salud de Iberoamérica, importantísima también, la Cochrane, bases de datos de revisiones sistemáticas y otras muchas. ¿Vale? Google Escolar, pues escuchad, es que no es una base de datos. Google lo indexa todo. Google lo mete todo, pero Google no tiene orden, no tiene ningún tipo de orden. El posicionamiento en Google ya sabéis que funciona por los que pagan antes o los que más beneficios generan son los primeros que aparecen en el listado y eso no puede ser ciencia. Por lo tanto, el Google escolar o Google académico hay que intentar abandonarlo, ¿no? y aprender a buscar en bases fiables, ¿no? Bueno, y cuando tenemos toda la información y tenemos una pregunta de búsqueda y sabemos, ¿no? Lo que queremos, pues hay que ver cómo lo hacemos, ¿no? Y aquí es donde vendríamos a lo de los diseños que habíamos comentado, ¿no? Los diseños de investigación. ¿Qué son esos diseños de investigación? Pues el cómo quería hacerlo, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, tengo que elegir si quiero hacer una investigación cuantitativa o cualitativa. Y no solo eso, sino también qué diseño concreto. Quiero hacer un experimento, un ensayo clínico. Quiero hacer un estudio transversal, quiero hacer seguimiento de los pacientes, cómo quiero hacer el seguimiento, futuro, pasado, quiero consultar historias clínicas. O sea, hay muchas formas de investigarlo, ¿no? Quiero hacer cualitativo, pero si lo hago cualitativo, ¿qué quiero conseguir? Historias de vida, análisis de narrativas, fenomenología, cómo se sienten los pacientes. Es decir, hay muchos diseños que podemos elegir para conseguir los objetivos que nos planteábamos, ¿no? Lo que estaba claro es que, excepto cuando hagamos revisiones, siempre vamos a necesitar gente, población y muestra. ¿Vale? Cuando trabajamos con variables que queremos medir, pues necesitamos obtenerlas de algún sitio. Se pueden obtener de historias clínicas, pero las historias clínicas no olvidemos que son de gente, de las personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué población va dirigido el estudio y cuánta gente necesito para este estudio, para que este estudio sea fiable? Esto es bastante importante, ¿no? ¿Dónde lo haremos? ¿Durante cuánto tiempo lo haremos? ¿Qué variables voy a recoger para luego analizar? ¿No? ¿Cómo las recojo? ¿Cómo las analizo? ¿Qué estadísticos utilizo? ¿No? Lo que os había dicho también de los consentimientos éticos. Todo esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de diseños de investigación, ¿no? Ahí lo tienen todo un poquito más discreto, ¿no? Población de estudio es el conjunto total de unidades o de personas que se van a estudiar y los que se pueden beneficiar de la investigación. ¿Vale? Es lo que llamamos población diana. ¿Vale? ¿En qué personas estoy centrando la investigación? ¿Vale? Evidentemente, las personas en las que nos centramos son las que se podrán beneficiar posteriormente, ¿vale? De nuestra investigación. Imaginaos pues, del dolor, estamos hablando del dolor, pero bueno, cualquier tipo de dolor no siempre
todo dolor, los dolores son distintos. Dolor crónico, dolor agudo, cefalea, dolor óseo, dolor cancerígeno, dolor oncológico. Bueno, pues es todo muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver exactamente qué población, ¿no?, concreta queremos investigar, ¿no? Para, una vez conocido el tamaño de esa población, calcular el tamaño de la muestra. Esto es bastante importante. ¿Y cuánta gente necesito para investigar? O sea, ¿de cuántas personas tengo que recoger los datos? Bueno, pues afortunadamente esto se ha simplificado bastante con la tecnología y si entran en Google y ponen calculadora muestral investigación, solo con calculadora muestral. Si ponen calculadora muestral ya les salen calculadoras de muestra, ¿vale? Y automáticamente una calculadora de muestra tiene 3 o 4 ventanitas donde te preguntan ¿con qué intervalo de confianza quiere usted trabajar? ¿No? 95% de confianza de que si hiciera 100 veces esta investigación, en 95 me saldría el mismo resultado, ¿no? Eso es un poco la confianza, el intervalo de confianza. ¿Y con qué error de azar asume usted, quiere asumir? Pues mire, quiero asumir como máximo un 5% de error, porque si es más del 5% nadie se va a creer en mi investigación, ¿no? Entonces, bueno, conocido el intervalo de confianza y conocido el nivel de error que estoy dispuesto a asumir, dígame usted cuál es el tamaño de la población. Pues mire, en mi zona básica de salud, en mi centro de salud donde yo trabajo, tengo 1.500 diabéticos. Es un ejemplo, ¿vale? Entonces pondría 95%, 5%, y la población son 1.500. Le das a la tecla y la calculadora dice, necesita usted 248 pacientes de muestra. ¿Vale? Así de sencillo. Al final es un cálculo matemático, que antes era muy complejo porque lo teníamos que calcular, ¿vale? Pero desde que la informática nos ayuda, pues se ha simplificado bastante todo, ¿eh? Muy bien. El hecho de trabajar con muestras es porque es imposible trabajar con poblaciones, ¿vale? Imaginaos que yo tuviera que trabajar con 1.500 diabéticos. Pues ¿cuánto tiempo necesitaría yo para recoger los datos? Sería imposible. Sería imposible. No podemos, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar con muestras, si trabajar con muestras ya nos cuesta mucho. Cuando hay financiación, contratamos personas solo para recoger los datos. Imaginaos, ¿vale? Imagínense, ¿vale? Es muy importante, ¿no? Y luego, ¿cómo seleccionar a los individuos? También es dificultoso, ¿no? Porque lo que dice ahí abajo, esta muestra debe ser representativa del resto de la población, ¿no? Y eso también lo complica todo un poco, ¿no? Esto también lo complica porque la forma de seleccionar de entre esos 1.500 que 248 personas pasarían a la fase del estudio, pues también es un poco complicado. Y evidentemente, como pueden ustedes comprender, tenemos que hacerlo al azar. Al azar. No podemos decir, mira, pues a estos que los conozco que participen en el estudio porque esto seguro que no me van a fallar. No. ¿Por qué? Porque eso no es probabilístico. Ahí no influye la probabilidad. En el momento en que yo digo este y este paciente entran en mi estudio, me he cargado la probabilidad. Esto ya no es al azar, ¿vale? Siempre que sea posible, la elección de los sujetos tiene que ser al azar. Por lo tanto, utilizando métodos probabilísticos. No nos vamos a complicar en esto porque seguro que cuando profundicen, ya se lo explicarán en mayor detalle. Pero seguro que siempre que sea posible, comprendemos que la elección de los pacientes tiene que ser por sistema aleatorio, simple o sistemático. ¿De acuerdo? Pues a esos 248 pacientes, sin saber quién son, le vamos a poner un número a cada uno, del 1 al 248. Y hacemos bolitas. Bueno, a los 1.500. A los 1.500 le ponemos número del 1 al 1.500 y vamos a sacar 248 bolitas. Un proceso aleatorio simple. Esto en la práctica se hace con el ordenador. Oye, pues seleccióname los números, ¿vale? Y entonces ya te da los pacientes seleccionados, ¿no? O vamos a hacerlo de forma distinta. La forma distinta, de forma sistemática, podría que ser, pues mire, como son 1.500 y es cada 250 aproximadamente, pues son 6 veces. Son 250 por 6, ¿no? 250, 500, sí, 250 por 6. Pues mire, el sujeto número 1, el sujeto número 7, el sujeto número 13, cada 6, ¿vale? Eso es un método sistemático de sacar 250 personas de entre 1.500 de forma sistemática, ¿vale? Sería de otra forma. Pero no empezaríamos por el 1, sacaríamos una bolita para ver por dónde empezamos. La bolita que ha salido el 11, el número 11, o podría salir el 247. Pues mira, el 247 es el primero. 247 más 6, pues el número 4. Y el número 10. O sea, eso sería
una forma absolutamente probabilística de elegir los pacientes. ¿Vale? Luego hay una tradición muy clásica en tiendas de la salud, es que, oye, pues necesito 250. Pues estoy en consulta y, oye, los primeros 250 que vengan. Pero eso no es probabilístico, porque eso supone que los que menos vienen tienen muy poca probabilidad, ¿no? O sea, que el muestreo sea probabilístico significa que a priori todo sujeto de la población tiene la misma probabilidad que el resto de entrar en mi investigación. ¿Vale? Por eso tiene que ser tan rigurosa, ¿no? Tan riguroso el proceso de selección de la muestra, ¿no? Bueno, y luego, como veis, hay más formas de obtener, ¿no? Pero bueno, básicamente nos diríamos a probabilísticas y no probabilísticas. Y siempre que podamos evitemos las no probabilísticas, decantándonos por las probabilísticas, ¿no? Que dan más rigurosidad y sobre todo más fortaleza a nuestros estudios. Luego hablaremos de muestreos no probabilísticos, ¿no? Porque en investigación cualitativa se utilizan más. ¿Y qué variables puedo recoger? Bueno, pues llamamos variable a todo aquello que de alguna forma podemos medir en investigación cualitativa o podemos estudiar en investigación cualitativa. ¿Vale? En investigación cuantitativa son más conocidas probablemente, ¿no? Pero hablábamos pues de eso, ¿no? De variables cualitativas y de variables cuantitativas, ¿no? Una variable cualitativa, por ejemplo, color de pelo, color de ojos, ¿no? Sexo, masculino, femenino, ¿vale? Son variables cualitativas, ¿no? Sexo, masculino o femenino, el hecho de ser hombre o ser mujer no es distinto. Somos personas y solo es una característica, ¿no? De cómo hemos nacido. Fumar, sí o no, o fumas o no fuma. Otra pregunta sería número de cigarrillos al día. Eso ya es una variable cuantitativa. Pero si a ti te preguntan, ¿fumas? Sí o no, es una variable cualitativa, ¿no? Color de ojos, ¿no? Clase social, alta, media, baja, ¿vale? Sería una ordinal porque se puede ordenar con sentido, ¿no? Por lo tanto, hay variables cualitativas o categóricas, también llamadas categóricas, y luego variables cuantitativas, ¿no? Variables cuantitativas son aquellas que se pueden medir en número y pueden ser continuas o discretas, ¿no? Las continuas son las que pueden alcanzar cualquier tipo de valor, ¿no? Se llama continuas por eso, porque yo puedo tener la tensión arterial al 120 o al 120,5, si lo medimos con un aparato suficientemente sensible, ¿vale? O al 120,57, si el aparato fuera extremadamente sensible, ¿no? O sea, pueden tomar números decimales, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, ¿no? En los diabéticos, pues 7,4. Sin embargo, las variables cuantitativas discretas no pueden tomar decimales. Número de hijos, número de embarazos, ¿vale? Es o 1, o 2, o ninguno, o 3, o 4, o 7, o 10, pero no puede ser 1,5 hijos. ¿Vale? La media de hijos poblacional puede ser 1,5, pero ¿cuántos hijos tiene usted? 1, 2, 3, 4, ¿vale? Son números que no admiten decimales, ¿no? Esas variables, evidentemente, la forma más sencilla de clasificarlas son independientes y dependientes, ¿vale? ¿Qué era una variable independiente? Lo habíamos dicho ya, son aquellas, en la independiente, en las que podemos medir la realidad, ¿no? No me gusta esa palabra de medir los efectos, podemos medir la realidad, pero recordad que era la variable causal, el factor de riesgo, ¿vale? Fumar provoca algo, la variable independiente es fumar. Es la variable que yo puedo controlar después, ¿vale? Y la variable dependiente es la consecuencia, es el resultado, ¿vale? ¿Qué patologías provoca el tabaco en los que fuman, ¿no? Luego es muy importante otro tipo de variables a las que llamamos confusionales. Son algunas variables que nos pueden marear en nuestra investigación si no las tenemos previstas, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo bastante típico, ¿no? Fumar provoca cáncer de laringe, por ejemplo. Pero consumir alcohol también provoca cáncer de laringe, ¿vale? Entonces, si quisiéramos hacer un estudio que estudie la relación entre el tabaco y el cáncer de laringe, pues necesariamente tendríamos que recoger la variable consume usted alcohol, necesariamente, ¿vale? Porque si no medimos si también consume alcohol, podemos estar cometiendo un error, porque no hemos medido una variable que también aumenta la probabilidad de tener cáncer, ¿vale? Si medimos solo si fuma o no fuma, en realidad lo que tenemos es, dentro de los que fuman, individuos que pueden consumir alcohol y individuos que no pueden consumir alcohol y por tanto no tienen el mismo riesgo, los dos grupos, ¿no? Entonces hay que recoger muchas variables para medir los fenómenos, ¿no? Recuerden la multicausalidad. En fin,
Bueno, pues los métodos que tenemos que elegir, ¿vale? Son el cuantitativo o el cualitativo para estudiar, ¿no? Evidentemente, como ya lo sabemos, el cuantitativo es positivista, ¿vale? Basados en métodos deductivos, mientras que los métodos cualitativos están basados en la fenomenología y la hermenéutica y están basados en los métodos inductivos, ¿vale? Por lo tanto, los deductivos son de lo general a lo particular, ¿vale? Mientras que el inductivo es lo contrario, es de lo particular a lo general. ¿De acuerdo? Normalmente los métodos deductivos recogen muchos datos para decirte al final, si fumas, te puedes morir. Fumar provoca cáncer. Es decir, tú no puedes ver que una persona tiene cáncer y ha fumado para decir, claro, es que fumar provoca cáncer. Sabemos que fumar provoca cáncer porque se ha medido en muchísimas personas, en muchísimas investigaciones, y al final hemos demostrado estadísticamente que las personas que fuman tienen más cáncer y más mortalidad que las personas que no fuman. ¿Vale? Sin embargo, otros métodos se utilizan para otras cosas. ¿Vale? ¿Cómo se sienten los padres que pierden un niño menor de un mes? A los que se les muere un niño. ¿Vale? ¿Qué emociones perciben? ¿Cuál es el nivel de ansiedad? ¿Vale? ¿Cómo viven el duelo? ¿No? Son cosas que podemos estudiar también, ¿no? Para intentar ayudarlos. ¿Vale? Entonces, claro, no se hace una investigación aséptica y lejana. Se hacen investigaciones cualitativas para comprender cómo se sienten y por qué se sienten así. Y poder crear estrategias, ¿vale? Teorías para intentar ayudarlos, ¿no? En base a corregir, ¿no? A poder orientarles y acompañarles, ¿no? Hacer acompañamiento en esos momentos, ¿no? Y poder tomar o hacer intervenciones adecuadas que sabemos que pueden ayudarles y que no pueden perjudicarles o empeorar. ¿De acuerdo? Vale, pues tenemos estos dos métodos, ¿no? Dentro de los estudios cuantitativos, ¿no? Pues hablaríamos de estudios observacionales o estudios experimentales, ¿no? Los estudios observacionales son aquellos en los que no manipulamos ningún tipo de variable, simplemente observamos qué es lo que pasa, ¿vale? Tomamos datos y luego estadísticamente los analizamos, ¿vale? Pueden ser descriptivos y analíticos, pero lo que está claro es que son observacionales porque no hay intervención, ¿vale? Y los experimentales, bueno, pues todo lo contrario. Los estudios experimentales son aquellos en los que manipulamos las variables. Por ejemplo, dejar de fumar, por ejemplo, dar un fármaco, ¿vale? Todos los estudios de fármacos son estudios experimentales, son ensayos clínicos en los que damos un fármaco para ver qué efecto tiene sobre una enfermedad. Porque lo normal no es tomar fármacos, lo normal es no tomar nada en una enfermedad, ¿vale? Y testamos los medicamentos para ver qué efecto tienen sobre la enfermedad. Lo que estamos es manipulando la realidad, ¿vale? El coronavirus no tenía ningún tipo de tratamiento, ni tiene ningún tipo de tratamiento, ¿vale? Pero se probaron las vacunas para ver si reducían la incidencia, ¿verdad que sí? ¿Vale? Pues se tuvieron que probar muy rápidamente con estudios de bajo nivel para ver si se podían administrar de forma relativamente segura a las personas, ¿no? Pues eso, son experimentos, ¿no? Experimentales y evidentemente son con intervención, ¿no? Hay que inocular una vacuna a una persona para ver qué efecto tiene, ¿vale? Diseños de investigación cuantitativos hay muchos, o tipos de diseños. Ahí en realidad he puesto un dibujito que lo cubre casi todo, ¿no? Fijaos que llamamos investigación original a los estudios primarios, ¿vale? No todos los estudios tienen un poco la consideración de ser estudios originales, ¿no? Hay algunos son estudios, se les considera secundarios porque no recogen datos, no trabajan con personas, no es investigación original, no trabajan con historias clínicas. Trabajan con otras investigaciones, ¿vale? Por ejemplo, las revisiones. Las revisiones se consideran estudios secundarios porque buscan información de lo que ya se ha publicado. Entonces, eso en cierto modo no se considera investigación original, ¿vale? Pero por otro lado tenemos la investigación primaria, la investigación original, ¿no? Que esta está un poco lo que estábamos hablando de investigación cuantitativa e investigación cualitativa. Dentro de lo cuantitativo, lo que habíamos estado hablando ya, ¿no? Los estudios experimentales, ¿vale? Aquí abajo os pone ECA, ensayo clínico aleatorio, ¿no? Un ensayo clínico aleatorio es la investigación probablemente más elevada y más compleja que existe, ¿no? La más compleja, porque requiere muchísimos controles, ¿no? Muchísimos controles, una rigurosidad extensa, ¿no? Increíble.
sobre todo, ¿no? Pues, hombre, pensar cómo se tiene que controlar un estudio cuando administras medicación nueva a las personas, ¿no? Una nueva medicación o una nueva vacuna, ¿vale? Tiene que ser muy, muy, muy cuidadosa, ¿no? Y hace falta gente experta, muy experimentada, ¿no? Los ensayos clínicos aleatorios tienen dos grandísimas características. Una, necesariamente los individuos tienen que haber sido elegidos al azar. ¿Os acordáis del muestreo? Muestreo aleatorio, necesariamente, ¿vale? Y por otro lado, siempre necesitan tener dos grupos, un grupo de intervención y un grupo de control, ¿vale? Un grupo en el que administramos el nuevo medicamento, por ejemplo, la vacuna, y un grupo en el que no administramos nada para compararlo, o administramos un placebo, ¿vale? O también, si ya había tratamiento, administramos el tratamiento anterior, si este es un tratamiento nuevo, para compararlos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? El hecho de aleatorización y tener un grupo para comparar, esto es fundamental en un ensayo clínico aleatorio. Tanto, es tan fundamental que si falla algo de esto, aleatorización o control, los llamamos cuasi experimentales, ¿vale? Por eso dentro de experimental hay dos, ¿vale? O es ensayo clínico o si falla algo es un cuasi experimental y por lo tanto no genera la misma evidencia que un ensayo clínico, ¿no? Luego, dentro del grupo de los observacionales, ¿no? Pues tenemos sobre todo los más básicos, que son los descriptivos, ¿no? Los estudios que suele hacer la gente, los estudios en el que recogemos información para medir pues, incidencias, prevalencias, características de las muestras, perfiles, ¿no? ¿Vale? Pues ¿qué personas se enferman más? ¿Qué personas tienen más enfermedad de algo? ¿Qué personas tienen más factores de riesgo? ¿Afecta a la clase social respecto a esta enfermedad? ¿No? Hay mucha información que es muy interesante, es muy importante. Y los estudios transversales es importantísimo porque generan más investigación. Cuando los estudios transversales encuentran resultados que no están muy bien explicados, generan investigación analítica, que como veis es el otro diseño, ¿vale? Los analíticos. Generan investigación analítica para relacionar variables y si efectivamente hay relación entre variables, pues vamos a ver si somos capaces de manipular la realidad para reducir las consecuencias, ¿no? de esos factores. Más o menos así funciona. Bueno, y luego tenemos los estudios cualitativos, ¿no? El otro gran grupo de estudios cualitativos, ¿no? que pueden ser básicamente descriptivos, ¿no? Descriptivos o a veces también interpretativos, ¿no? Pero básicamente son estudios fenomenológicos, etnográficos, ¿no? El estudio de las culturas, cómo afecta a la salud también es muy importante. ¿Eh? ¿Cómo vivimos los procesos de salud, de muerte? ¿Entendemos en todo el mundo la muerte por igual? Pues no es verdad. No es así. Lo sabemos, ¿no? Hay etnias, razas, culturas que la muerte, se explica de otras formas, ¿no? Hay culturas que creen que hay vida, otra vida, otras reencarnaciones. Hay culturas que no. Hay culturas que se venera mucho al difunto y se celebra, ¿no? con actos. Hay otras en las que, bueno, pues siempre dentro de que siempre es una pérdida, hay culturas en las que provoca, se interpreta más como señal de duelo que otras, las muertes de los bebés, ¿no? No sé, hay muchísimo. Yo sí que, por ejemplo, me gustaría recomendar algo que recomiendo siempre, que es un libro que se llama La muerte sin llanto. Está por ahí por internet, que lo pueden descargar, ¿no? Que es una etnografía realizada por una enfermera matrona. En España las matronas es una especialidad de enfermería y es una etnografía de una enfermera que fue a Brasil a unos campos nómadas, a unos poblados bueno, las mujeres embarazadas muchas veces estaban trabajando en el campo, ¿no? Cuando a veces parían, se aparecía el parto mientras estaban trabajando y algunos bebés nacían muertos o morían en el momento y los enterraban y continuaban caminando, ¿no? Entonces la etnografía trata sobre la muerte sin llanto, ¿no? Como enterraban al bebé y continuaban trabajando, ¿vale? Sin llorar, ¿no? Pero no es que no lloraran, cómo se sentían, qué emociones negativas tenían, cuál era el estado de ánimo, ¿no? De esas madres, ¿no? Que habían perdido al niño inmediatamente, ¿no? Entonces es muy recomendable, ¿no? Realizado en Brasil. Por ejemplo, hay muchas formas, ¿no? Es lo que yo quiero decir, muchas formas de trabajar todo esto, ¿no? Y ahí un poco, pues les explico todo, un poco básicamente, pero yo creo que durante el diploma van a estudiarlo mucho más. Yo creo que no hace falta que nos detengamos
Mucho, mucho, mucho. Perdón, le daba la tecla. Un momentito. A ver si me deja ampliar. En realidad los métodos cualitativos, estos métodos cualitativos, como yo les dice, lo que pretenden son explorar lo más neutralmente posible las experiencias de vida. Y esto se hace para comprender con naturalidad los fenómenos que le suceden a las personas. ¿Vale? Ya sabéis que las personas tienen enfermedades, pero las enfermedades no son todo, ¿no? En las ciencias de la salud, ¿no? Las personas tienen vivencias, tienen experiencias relacionadas con la salud y con la enfermedad, tienen experiencias traumáticas. Y esto también a una ciencia como la enfermería, ¿no? A la que le preocupa muchísimo, ¿no? Cómo se sienten las personas y cuáles son sus problemas de salud, que muchas veces no son enfermedades, ¿no? Pues esto es muy importante, ¿no? La investigación cualitativa para una ciencia muy social como es la enfermería, ¿no? Que muchas veces, ¿no?, es considerada más que una ciencia sanitaria, una ciencia sociosanitaria, ¿no? Por ello, el investigador, dice ahí, no trata de controlar ni manipular la realidad, sino que trata de observar, interpretar, ¿no?, y dar sentido y significado a esas cosas que suceden, ¿no? Como el hecho que les he dicho, ¿no?, de la etnografía, de que se murieran los niños, los enterraran en el campo y continuaran trabajando. Es muy difícil de entender, de comprender, ¿no?, el hecho de cómo aparentemente no aparecía ese llanto, ¿no?, ante una tragedia como es perder a un niño, ¿no?, un recién nacido. Y por eso esa investigación cualitativa, como ahí nos dice, nos permite obtener detalles complejos. El hecho de estudiarlo con personas que viven, que tienen esas vivencias, nos permite explorar, ¿no?, para tener comprensión compleja de esos fenómenos, ¿no?, como los sentimientos, por qué se comportan así, las intuiciones, qué piensan, qué sienten, qué entienden, las emociones, ¿no? Procesos muy complejos del ser humano, ¿vale? Y además muy importantes, ¿no? Ya lo he dicho, como es de importante, ¿no?, para la enfermería. Y por eso es importantísimo, ¿no?, que toda investigación enfermera no sea cuantitativa, sino también cualitativa, ¿no? Vamos a hacer mucha investigación cuantitativa, necesitamos dar robustez, ¿no?, a todo nuestro trabajo, robustez metodológica, robustez medible, pero vamos a comprender aquellos procesos que viven las personas, ¿no?, porque somos profesionales que acompañamos, ¿no?, y que no solo queremos que se curen las personas, porque muchas veces las personas no se pueden curar. A veces los procesos tienen cura y a veces no. Y a veces las personas mueren en situaciones diversas, ¿no? Y a veces ese acompañamiento que las enfermeras hacen, como siempre decimos, a pie de cama, ¿no?, pues es muy importante comprenderlos para poder ayudarlos, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Y la investigación cualitativa parte de estas premisas que les voy a decir. No hay una realidad única. Si son vivencias, pues cada persona puede interpretar las vivencias, ¿no?, de una forma. Pero ¿podemos encontrar patrones generales de esas vivencias? Probablemente sí, ¿vale? Probablemente sí, ¿no? Incluso esas vivencias cambian para la misma persona en función del tiempo. ¿De acuerdo? Tener una experiencia a los 20 años puede ser distinta de tener esa misma experiencia idéntica a los 50. Y tenerla 2 veces puede que te haga cambiar también, ¿no?, la experiencia, la interpretación de la experiencia que haces, ¿no? Por lo tanto, eso que investigamos cualitativamente tiene significado solamente, yo digo, hoy, aquí y ahora, ¿no? O lo que es lo mismo, en una situación, en un contexto dado, en un momento dado. Esta investigación nos ayuda hoy, aquí y ahora. Pero si somos capaces de encontrar esos patrones de comportamiento, de emociones, los más generales, los que han coincidido todos, es muy probable que personas de perfil similar en otros contextos puedan sentir lo mismo, ¿vale? Y que entonces podamos ayudarlos porque otros ya lo han investigado. Esto es lo importante, ¿no? ¿Cómo muestreamos? Os había dicho, hablaremos en cualitativa de muestreo. ¿Cómo muestreamos? Pues muestreamos distinto. Generalmente en investigación cualitativa el muestreo no es aleatorio, todo lo contrario, es intencionado. Seleccionamos qué personas nos interesan, pero lo tenemos que justificar, evidentemente. Por lo tanto, es un muestreo, es una selección de individuos de interés razonado. ¿Vale? ¿Razonado por qué? Porque
porque estamos buscando a gente que está viviendo una determinada situación en un momento determinado. Y esto no siempre es sencillo. Por eso hay que coger a todos los que nos interesen, ¿no? Y del muestreo se dice que es acumulativo. ¿Qué significa que es acumulativo? Significa que ¿cuántos sujetos hacen falta? ¿Os acordáis que en cuantitativa hemos dicho que es una fórmula que se calcula y se acabó? Pues aquí no. Aquí tenemos que investigar sujetos, pocos generalmente, no menos de 15, por ejemplo, pero pocos, hasta que sucede lo que llamamos saturar, hasta que saturamos la información. ¿Qué significa saturar la información? Significa llegar a un punto en el que por más individuos que vaya poniendo, no cambian los resultados ya. ¿Vale? Hemos dicho que se trataba de encontrar ciertos resultados haciendo el análisis de los datos que tenemos, un análisis cualitativo, muchas veces análisis de contenido, análisis de discurso. Hay programas informáticos también para hacer los análisis cualitativos de los discursos. Cuando vemos que estamos entrevistándonos ya con más gente y no cambia lo que nos aporta, ¿vale? Entonces consideramos que hemos saturado los datos, saturado el discurso, ¿vale? Y por lo tanto, si no se satura el discurso, vamos incorporando gente, ¿no? Por eso decimos secuencial, pues más, hasta que saturemos, ¿de acuerdo? A eso se refiere, ¿no? Los diseños cualitativos son los más conocidos, ¿no? Pues ahí hemos puesto poquitos, pero básicamente yo hablaría de la fenomenología, que ahora las definiremos, de la etnografía y de la teoría fundamentada, aunque hay otras y algunas de ellas están muy de moda hoy en día, como la investigación-acción participativa. Ahora les contaré el porqué. La fenomenología lo que pretende es estudiar qué significa una experiencia para una persona. Y la hermenéutica, comprenderlo, que no es lo mismo, ¿vale? O sea, ¿qué significa para usted esto? Y si se lo preguntas a muchas personas, vamos a comprender por qué sienten eso, por qué lo interpretan de esa forma, ¿no? Fenomenología y hermenéutica pues son cosas distintas, pero eran la base de la investigación cualitativa, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues los estudios fenomenológicos, ¿vale? Lo que quieren es pues ver por qué las personas se sienten así y por qué reaccionan así, ¿vale? Entonces, pues precisa observación no participante, entrevistas con las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos algún ejemplo, ¿no? Vivencia de las personas que están sometidas a diálisis, por ejemplo, ¿no? Cómo viven, cómo se sienten. Luego la etnografía es el estudio de las culturas, los pueblos, las razas. Ya les he puesto el ejemplo de la muerte sin llanto, ¿no? Entendiendo por el lenguaje, las costumbres, los valores, las normas, las tradiciones, la alimentación, las prácticas, la muerte, ¿no? Esto es bastante importante. Tenemos una grandísima referente enfermera, ¿no? Madeleine Leininger, ¿vale? Que la teoría de la multiculturalidad, ¿no? Muy basada en las etnografías y en las fenomenologías, ¿no? Ahí aparece un poco cómo recogemos los datos, ¿no? Para las etnografías, ¿no? Y bueno, al final se trata de relacionarlo con la salud, ¿vale? Con diversos fenómenos en salud, ¿no? Como por ejemplo la muerte, como por ejemplo el hecho de cualquier otra pérdida, como por ejemplo el hecho de migrar en relación con la salud, como por ejemplo el hecho de tener una patología crónica, ¿vale? O el proceso terminal, cómo se vive, la despedida de los familiares, ¿no? Esto es muy importante para la salud y sobre todo para las enfermeras que acompañamos a estas personas, ¿no? Y luego un ejemplo de integrativo, ¿no? Pues la teoría fundamentada, ¿no? Que es un poco hacer investigaciones que permitan desarrollar teorías. Recordad que una teoría es algo que es explicativo de una determinada situación, ¿no? Esto viene mucho de la sociología y de la psicología, ¿vale? Las teorías explicativas, ¿no? Piensen que en enfermería tenemos teóricas, enfermeras, teorías, ¿no? Que construyen, ¿no? Estudios de este tipo, ¿no? El del Pepló, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Relacionado con la salud mental de las personas, ¿no? Y luego lo que se decía de la investigación participativa, ¿no? Que es una forma de investigación comunitaria, que es distinta. Trabajar con las poblaciones, que es muy importante. Una de las grandísimas responsabilidades que tienen las enfermeras es trabajar con la comunidad, con las familias y con los grupos, allí donde viven, ¿no? ¿Para qué? Para ayudarles a transformar su realidad, ¿no? Porque viven en una comunidad común, es un poco redundante, pero su entorno de vida es común y en el entorno de vida hay recursos en salud, ¿no? Esto es bastante importante, cómo transformarla para mejorar
un poco los recursos en salud o las opciones de salud, ¿no? Que para que su entorno sea saludable, ¿no? Y para mejorar la salud pública, muy de moda ahora, ¿no? Con la pandemia. Bueno, pues la investigación en acción participativa supone llevar a cabo procesos de investigación a través de acciones comunitarias en el que participa la población. Por lo tanto, la participación es a su vez responsable de la acción, de hacer cosas, pero al mismo tiempo participan en la investigación, ¿no? Pues eso se llama investigación acción participativa y, como les digo, pues está bastante de moda, ¿no? Bueno, al final esos diseños nos permiten recoger información, ¿vale? Cuando ya tenemos información, lo que tenemos que hacer es analizarla, ¿vale? ¿Y cómo se analiza? Evidentemente, pues la investigación cuantitativa se investiga de una forma y la cualitativa de otra forma. La investigación cuantitativa se hace con análisis de datos cuantitativos, con programas estadísticos y con análisis numéricos, ¿vale? ¿Para qué? Para conseguir certezas, ¿vale? Para conseguir afirmar cosas, ¿no? Pero esos análisis estadísticos pueden ser de muy distintos tipos también. Básicamente se dice que la estadística es descriptiva, analítica o inferencial, experimental, ese punto 3, ¿no? ¿Recuerdan los tipos de ciencia que habían al principio? Había 3: describir, explicar, predecir y controlar, ¿no? Entonces, la primera, describir, estadística descriptiva. Explicar y predecir, era analítico. Controlar, son los experimentos, ¿no? Inferencial. ¿Vale? Pues, como ves, pues la estadística responde a las necesidades de la ciencia, ¿no? A los tipos de ciencia que consideramos, ¿no? La descriptiva, ya se lo explicaré muy en profundidad, pero la estadística descriptiva se dedica a explicar qué vemos en la realidad, qué observamos, cómo son las muestras o cómo son las variables que investigamos de las muestras, ¿no? Por lo tanto, mide las cosas en términos de frecuencias, de porcentajes, de la media, ¿vale? De medianas, de modas, de percentiles, de cómo se agrupan los datos, de a quién afecta más, de cómo son los fenómenos de variables, de la variabilidad de los fenómenos, ¿vale? No sé, ¿vale? Cualquier fenómeno que se pueda medir, ¿no? El hecho de cuál es la incidencia y la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en una determinada población o territorio. Pues mire, en España es del 6,5%. Yo qué sé, y en Italia, pues miren, en Italia es del 5,5%. Entonces, claro, eso despertaría las alarmas, o sea, porque hay un 1% de diferencia en una patología crónica, incurable, que provoca muchos problemas de salud a largo plazo, como la diabetes mellitus, ¿no? ¿Por qué ellos tienen un 5,5 y un 6,5, ¿no? El hecho de hacer estudios transversales nos permite comparar con otras realidades. Entonces, habría que ver qué diferencias hay entre una población y la otra o qué intervenciones distintas se hacen con aquellos diabéticos o con la población sana para que no enferme, ¿no? Es muy importante la investigación descriptiva, ¿no? Ya les he dicho que antes que sirve para generar otro tipo de investigación. La investigación descriptiva es la que tiene que hacer toda investigación novel, ¿vale? Y es la base de todas las investigaciones, es la investigación que más se hace. Si dibujáramos una pirámide de investigación, la base es la investigación descriptiva. El centro, ¿vale? Sería la investigación analítica y la cúspide, lo más complejo, es la investigación inferencial o experimental, ¿no? En la investigación descriptiva se tratan esos datos, ¿no? Se tratan las variables cualitativas, ¿no? Con frecuencias y porcentajes, y con las cuantitativas se puede hacer prácticamente cualquier tipo de cálculo estadístico, ¿no? Ahí tienes algunos ejemplos, pero en la estadística analítica, la estadística analítica, que es la central, lo que hacemos es relacionar variables, muchísimas veces factores de riesgo, con consecuencias como las enfermedades, ¿vale? Y esto se puede hacer de forma transversal, que no genera ningún tipo transversal en el tiempo, ¿vale? Que no genera ningún tipo de evidencia, o haciendo seguimiento a pacientes, estudios longitudinales, siguiéndolos en el tiempo, ¿vale? O sea, vamos a ver qué factores de riesgo tienen las personas y vamos a hacer un estudio a largo plazo para ver cómo van enfermando. Son estudios de muchos años, ¿no? Por eso son costosos, ¿no? Y necesitan muchos recursos, porque si tengo que estar muchos años siguiendo a los pacientes necesito mucho personal, ¿no? Y luego relacionamos las variables para ver cuáles son responsables de los resultados, ¿no? A eso lo llamamos correlacionar, ¿no? Las correlaciones entre variables. Y luego tenemos, pues, la probabilidad, ¿no? Que es la que determina si hay relación entre las variables o no. Un poco el intervalo de confianza, el error y el valor de P, que es el que nos dice si hay relación entre las variables. Esto ya se lo explicarán tranquilamente, todavía no lo conocen. Pero siempre está el error, siempre podemos equivocarnos. Lo importante es que el error
Lo importante es que el error aleatorio lo podemos controlar con la muestra, con el tamaño de la muestra y que la muestra sea adecuada. Por eso el muestreo era tan importante. El error sistemático es un error de diseño y no se puede corregir. Por lo tanto, el error sistemático arruina el estudio. El error aleatorio se puede controlar. ¿Cómo? Con una muestra adecuada y una muestra suficiente. Pero si el error es sistemático, que es de diseño, por mucho que aumente la muestra, estoy analizando mal, por ejemplo, o estoy seleccionando mal a la muestra. Eso es sistemático. Por mucha muestra que tenga, estará mal medido. ¿Vale? Entonces, el error sistemático arruina las investigaciones. Luego les dije de la discusión de un estudio de investigación. Significa comparar. ¿Vale? Básicamente comparar y razonar por qué esto es importante o por qué no lo es. O qué repercusiones tienen las personas o qué repercusiones tiene para la ciencia, ¿no? Y al final sacamos unas conclusiones que son las respuestas al objetivo, lo que pretendemos demostrar con nuestra investigación. Esta investigación al final la tenemos que escribir en forma de manuscrito, un artículo de investigación, ¿no? Y ahí tiene algunas características que son bastante importantes, ¿no? Se aconseja que los títulos sean cortos y muy representativos de la investigación. No sirven títulos sensacionalistas o periodísticos, no. La investigación es muy rigurosa y muy aséptica. Por lo tanto, hay que redactar correctamente los títulos y desprendernos un poco de la retórica del lenguaje natural. ¿Vale? El lenguaje español que compartimos es muy rico. El inglés es bastante más pobre, es más parco en palabras, tiene menos términos, ¿no? Pero el español es muy rico, es un lenguaje muy rico, muy literario, si quieren que les diga. Entonces, tendemos a ser muy literarios cuando escribimos también los títulos y la ciencia. Y la escritura científica es muy técnica, ¿vale? Entonces, eso también lo tenemos que reaprender. Tiene un abstract, un resumen, ¿no? De normalmente menos de 250 palabras, ¿no? Con las palabras clave y luego los apartados típicos de un estudio de investigación, que es la introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía, y si hace falta aportar algo más, pues anexos, ¿no? Y eso es un poco todo lo que tiene que aparecer en este estudio, acabado con el apartado de las referencias, ¿no? Que para eso están los estilos de referencias y, bueno, pues básicamente los más utilizados en ciencias de la salud son Vancouver y APA, pero últimamente se está utilizando mucho también otro estilo llamado Chicago 2, ¿no? Pero hay muchísimos estilos, ¿no? Y para ir acabando, el último punto, pues aquello que llamábamos evidencia, ¿no? ¿Qué es evidencia, ¿no? ¿Qué es la evidencia en salud? Pues es una afirmación indudable de que una práctica es beneficiosa, de que es perjudicial o de que no está claro para los pacientes, ¿vale? La evidencia es ver si las prácticas benefician realmente, perjudican realmente o si no está claro si sirven para algo, ¿vale? Eso es el estudio de la evidencia, ¿no? Y cuando sabemos a ciencia cierta qué prácticas son muy beneficiosas para los pacientes o probablemente beneficiosas para los pacientes, pues lo trasladamos a la práctica clínica basada en evidencia, o lo que es lo mismo, de enfermería basada en evidencias, ¿no? ¿Qué es la enfermería basada en la evidencia? Es la aplicación consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia disponible sobre conocimiento enfermero. ¿Para qué? Para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes, teniendo en cuenta, pues, sus peculiaridades, sus preferencias, sus valores, e incorporando la pericia, la experiencia profesional en esa toma de decisiones, ¿no? ¿Vale? Entonces yo creo que la evidencia es muy importante, ¿no? Y bueno, la evidencia se consigue como recogiendo información científica de las bases de datos cuando queremos formarnos en alguna técnica o en alguna intervención enfermera, ¿vale? Se buscan publicaciones, pero no todas las publicaciones. Cuando tenemos publicaciones tenemos que valorar si tienen la suficiente calidad, ¿vale? Y para eso hay guías de lectura crítica, ¿vale? Las guías de lectura crítica sirven para evaluar los artículos, ver si están bien construidos. Si me puedo fiar de ese artículo que habla de cosas que tengo que hacer con los pacientes y necesito estar absolutamente seguro, ¿vale? Eso es lo que hacen las revisiones sistemáticas. Una revisión sistemática, ¿vale? Es como una síntesis de evidencia. Recoge información sobre un tema para emitir una serie de conclusiones, ¿vale? Por tanto, las revisiones sistemáticas aportan resúmenes de evidencia, ¿vale? Ahí tenéis una serie de guías que nos permiten evaluar artículos científicos en función de los diseños de los artículos, de si era un ensayo clínico, si era un estudio transversal, si era un estudio longitudinal, si era una revisión, etcétera, etcétera. Con esos artículos se pueden construir guías de práctica clínica. Cuando tienes fuentes de alta evidencia, artículos que recomiendan y sabemos que recomiendan algunas prácticas, puedes hacer una guía de práctica clínica donde es un resumen de todo lo que es bueno para un determinado paciente o para un determinado problema. ¿De acuerdo? Guías de práctica clínica, ¿vale?
Y con eso, pues, los grados de recomendación. ¿Recomendaría usted esta práctica? ¿Vale? Pues con alta confianza la recomendaría, con moderada confianza la recomendaría, con baja confianza la recomendaría o con muy baja recomendaría, lo mismo, no la recomendaría. ¿Vale? Entonces, eso es el sistema grave de niveles de evidencia. ¿Vale? Como hay distintos niveles de evidencia en función de las conclusiones de los estudios, pues a veces está muy claro que se tiene que recomendar, está muy claro que no se tiene que recomendar y a veces habíamos dicho que no estaba claro. Pero a veces dices, parece que sí, entonces moderadamente la recomendaría, ¿no? O parece que no, pues no me atrevería a recomendarla, ¿no? Nivel bajo de evidencia. Y bueno, con todo esto vamos acabando, ¿no? Yo decirles, ¿no?, que a cosas como esta nos dedicamos en la Asociación de Enfermería Comunitaria, que estamos encantados, ¿no?, de colaborar con ustedes y que tenemos esta revista, la Revista Iberoamericana de Enfermería Comunitaria, desde hace muchos años, desde el año 2008, que tenemos esta revista que es absolutamente gratuita, que la tienen en red, colgada en nuestra página web, donde es gratis publicar artículos y es gratis consultar artículos, ¿no? Y bueno, pues algunos ya la conocen. Juan Daniel, por ejemplo, ha publicado en ella. En breves días publicaremos un número especial México, de lo cual estamos enormemente orgullosos, donde solo van a aparecer artículos e investigaciones de enfermería comunitaria de México. En pocos días la podrán compartir y podrán disfrutar de ella. Y nada, muchas gracias por haberme escuchado con un tema tan pesado, ¿vale? Y bueno, estoy disponible para cualquier duda, cualquier comentario que quieran realizar. Les dejo de nuevo mi Twitter, como ven, pues como nos dedicamos a temas profesionales, yo creo que es muy importante, en especial es muy importante que de diversos territorios estemos en contacto para compartir, ¿vale? Porque aprendemos de compartir experiencias, pero también investigaciones, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante. No lo he puesto ahí, ¿vale? Pero RIDEC también tiene una cuenta de Twitter que es aecridec, @aecridec. ¿Vale? Lo digo por si la quieren buscar, pues también pueden seguir todos los números de la revista y todos los artículos que se van publicando allí, desde el propio teléfono celular. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y estoy disponible por si quieren hacer algún tipo de comentario, porque en breve tengo que ir a otro acto que tenía. Alejandra, tiene la mano levantada. Hola, muy buenas tardes ya para nosotros, buenas noches para ti. Me encantó tu presentación, la verdad te agradezco mucho y me quedo nada más con una duda. Algunos incluyen, bueno, yo manejo 3 etapas de la investigación, pero lo manejo la etapa conceptual teórica, la etapa empírica y la etapa analítica. Yo observo que tú en la empírica incluyes la analítica. ¿Hay algún error en manejarla como ya yo la manejo, o lo actual, lo adecuado es manejarla con esta clasificación o etapas de la investigación que tú nos propones? No creo. De hecho, creo que lo he dicho. De hecho, les he presentado la más sencilla. No sé si lo recuerdan, que he dicho, hay muchas formas de clasificar y hemos cogido una. Cierto es que es probable que sea la que más utilizamos en España, pero asumo y asumimos y tenemos que asumir que hay muchas formas de clasificar las fases, que al fin y al cabo es una forma de verlo y de interpretarlo, ¿no? Entonces hay muchas. Las bibliografías y los libros pues hablan de muy distintas formas y por ello es tan aceptable una como la otra, Alejandra. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar de ello. Ok, muchísimas gracias. A usted, Alejandra. ¿Algún otro comentario? ¿Queréis comentar algo? Yo lo que sí, si no hay ningún comentario, sí que quiero insistir, ¿no? Sensibilizar en que tenemos que investigar y tenemos que investigar. Es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace disponer de las mejores evidencias para trabajar en enfermería, para que las enfermeras apliquen lo que hacen en el trabajo. Esto es muy importante, porque si no, no tenemos evidencias robustas para decir esto es lo mejor y queremos hacerlo mejor con los pacientes, ¿no? Por eso yo insisto y animo a cualquiera que vaya investigando. Al final es una habilidad más, es una competencia más y tenemos que dominarla, ¿vale? Y se hace poco a poco.
Así que, bueno, todos los ánimos, para eso estamos también, para formar. Nosotros aprendemos cada día en investigación. Ya saben que yo me dedico profesionalmente en una parte de mi jornada a investigar y aprendo cada día, seguimos aprendiendo. Cada día somos un poco mejores también en investigación, pero las enfermeras tienen que investigar y necesitamos un corpus de investigadores, ¿no? Robusto, fuerte, grande, ¿no? Para considerarnos nosotros tan investigadores como cualquiera, ni más ni menos, ¿no? Pero tan investigadores como cualquier otra disciplina, ¿no? Y esto es importante. Bien, bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay más comentarios, yo me voy a despedir y así voy adelantando el otro trabajo que me he quedado. ¿De acuerdo? Ha sido un placer, ¿eh? Y para cualquier... ¡Ay, María! Usted tiene la mano levantada, que no la había visto. No, solo para agradecer su presentación, queda muy claro todo lo que nos comentó y ver cómo maneja, ¿no? Allá en España la investigación se suma a nuestros conocimientos. Sí, bueno, estamos compartiendo experiencias al fin y al cabo, ¿no? Los conocimientos los podemos obtener de cualquier parte, ¿no? Pero contar un poco cómo lo hacemos aquí, yo creo que siempre es muy importante, ¿no? Compartirlo, ¿no? Y yo asisto también a muchos eventos, afortunadamente, ¿no? A través de los métodos digitales, ¿no? De los medios digitales. Hace que nosotros también asistamos a los que ustedes hacen, ¿no? En otros países, y nosotros también conocerlos nos permite aprender. Nos permite aprender mutuamente. Yo creo que esto es un valor que tenemos añadido, ¿no? Y que ahora con este tipo de conferencias online pues tenemos que aprovechar, efectivamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, oye, un abrazo muy fuerte desde España. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.